Con frecuencia, cuando un colectivo como el de nosotros establece que su ruta de acción es la ruta de los derechos, se le puede tachar de ingenuo. Es decir, si establece que la política civilizada, la política cívica, la política por la ruta pacífica, la política que recupera los recursos legales e institucionales que hemos construido colectivamente, es nuestra ruta de acción, se puede decir, han transigido con el poder, no quieren cambiar nada de fondo, son en realidad representantes de un proyecto conservador. Y yo creo que esta es una visión profundamente equivocada. Un cambio social radical se puede lograr, y yo diría, se debe lograr a través de una agenda de reclamo de derechos. Y esto hay que tomárselo en serio. Una sociedad de derechos es una sociedad donde las relaciones de desigualdad han sido enfrentadas y han sido reducidas, de preferencia eliminadas. Es decir, una política de derechos es una política de reducción de los privilegios. No se trata de afirmar protocolariamente que todos tenemos libertades o que todos debemos ser iguales o que todos tenemos ciertas prerrogativas a la salud pública, a la educación pública, al trabajo, a la vivienda, es decir, a todo este abanico que nos prometen siempre los discursos de los derechos, y creer que con afirmarlo en el texto o afirmarlo en los discursos políticos hemos ya logrado la realización. Pero lo cierto es que al poder afirmarlo, al poder tener un marco constitucional, al poder tener leyes establecidas que nos orienten por la política de los derechos, podemos justamente transformar las relaciones de asimetría social. Uno de los grandes sueños fracasados del siglo XX es el fracaso de la revolución violenta. La idea de que es necesario remover el sistema desde sus cimientos porque lo que vendrá posteriormente seguramente será mejor. Bueno, lo que la experiencia nos muestra es que los regímenes políticos donde se hicieron cambios revolucionarios sin ruta democrática acabaron convertidos en nuevos infiernos políticos, a veces más graves que aquellos regímenes de desigualdad que pretendían sustituir. Por eso la democracia tiene esa posibilidad, cambiar las jerarquías, cambiar las relaciones inaceptables de dominio, eliminar los privilegios por la ruta de la voluntad ciudadana y la afirmación de los derechos de todas las personas. En un régimen democrático concurren dos principios fundamentales. En un régimen democrático moderno, el principio fundamental de la soberanía popular, que normalmente es expresado a través del principio de mayoría, y el principio fundamental de los derechos de las personas, de lo que se ha llamado derechos individuales o derechos subjetivos, y que representan no solo un gran avance civilizatorio, sino también una contención, un límite, una especie de obstáculo infranqueable para la propia voluntad de la mayoría. Esta combinación tan difícil de sostener entre la voluntad de la mayoría y los derechos de las personas, al mismo tiempo es una garantía de que se puedan lograr cambios porque tenemos una orientación. Aquello que beneficie a las mayorías, aquello que garantice el trato igualitario de las mayorías, debe ser promovido. Aquello al mismo tiempo que beneficie las más amplias libertades y derechos para todas las personas, debe ser promovido. Es en el juego de estas dos agendas, soberanía popular y derechos de las personas, que se construye un régimen democrático sólido. Por eso, los cambios que se pueden esperar tienen siempre esos dos marcadores, que atiendan al interés público, al interés de la mayoría social, y que atiendan a los derechos fundamentales de las personas. Una vez que tenemos este marco, se pueden ir diseñando las instituciones, las normas particulares, pero lo que necesitamos es siempre tener presente que tenemos una ruta doble de acción.
el respeto a la mayoría, siempre y cuando esto se pueda hacer compatible con los derechos de todas las personas.